El día de hoy vamos a revisar los contenidos de la unidad temática número 3. Bueno, esta unidad es sobre los conceptos de igualdad de género y todos los aportes que se han dado de los estudios de masculinidad y feministas. Tenemos como objetivo de aprendizaje, perdón, no sé si me pueden verificar si la pantalla se está viendo. ¿Se ve bien? Perfecto. Ajá, el objetivo de aprendizaje de este módulo es inferir la importancia e implicaciones de los aportes de los estudios de masculinidad y feministas para conseguir la igualdad de género. Tenemos dentro de los contenidos, que esto es importante que tengamos presente de qué estamos hablando, ¿verdad? Para este análisis de género, la perspectiva de género, la transversalización de la perspectiva de género, el lenguaje inclusivo y la producción de conocimientos que existen para la igualdad de género, que están los estudios de masculinidad, los nuevos estudios de masculinidad también, ¿verdad? Sobre las nuevas masculinidades, los nuevos movimientos feministas para la igualdad y la no discriminación, el feminismo radical y otros tipos de feminismo, está el feminismo comunitario, el indígena, el ecológico, etcétera, ¿verdad? Son diferentes movimientos que hay y las nuevas luchas de movimientos sociales para la consecución de derechos humanos. Movimientos, por ejemplo, contra los discursos de odio, por los derechos de la población LGTBIQ y el movimiento verde. Dentro del material que tenemos para esta unidad didáctica, tenemos estos contenidos que son, bueno, primero, recordemos que la unidad didáctica es de uso obligatorio, lo vamos a decir siempre al inicio y al final de la clase. El capítulo que nos corresponde es el 4, específicamente el 4.1 y el 4.2, que se refieren a feminismo y estudios de masculinidad. También tenemos dos lecturas, que una es sobre del año 2024, que es sobre la construcción sociocultural de los discursos de odio, y la de las Naciones Unidas sobre discursos de odio y discriminación en las redes sociales, que esta es del año 2023. También tenemos un video complementario, ¿verdad? Este no es obligatorio, pero sí es importante que lo podamos utilizar como un recurso de apoyo. También recordemos, muchas veces cuando revisamos los trabajos nos damos cuenta que ustedes se pusieron a buscar otras fuentes de información. Esto no es necesario. Con el material que ustedes tienen dentro de la plataforma, ¿verdad? Y lo que se les está aportando en material de bibliografía, las videoconferencias, la unidad didáctica, estos videos que son adicionales, no debería hacerles falta. Si ustedes, adicional al material que en el curso se les brinda, quieren consultar otras fuentes, es permitido, pero no pueden dejar de citar las fuentes que sí son obligatorias, ¿verdad? Y bueno, este video, pese a que esté en inglés, sí tiene una opción de subtítulos, entonces no habría ninguna dificultad para verlo. Ahora sí, vamos a hablar de la tarea número 3, que es el ensayo. Para esto, nos vamos a meter a la plataforma y vamos a irnos a la unidad temática número 3. Súper importante, la mayoría de preguntas que a veces nos hacen a las personas docentes es sobre las instrucciones de la tarea. Profe, ¿puedo hacer esto? Profe, no puedo hacer esto. Profe, ¿cómo hago con las fuentes bibliográficas? Bueno, es importante también que sepan que todas las fuentes están en la orientación académica. Entonces, sí es importante recordarles que ustedes tienen que leerse siempre la orientación académica que está en la sección de materiales, ¿verdad? De recursos. Y también en cada módulo van a venir las instrucciones. Aquí si ustedes revisan, viene una ruta de aprendizaje, que ya la leímos, que ya la pusimos en la presentación. Viene el material bibliográfico, que también ya lo vimos en la presentación, el video complementario, aquí lo que viene es como el link para que ustedes entren. Y las instrucciones de la actividad.
en el momento en que revisamos estas instrucciones, nos va a quedar súper claro qué es lo que ocupamos hacer. Recordemos que la fecha para la realización de este trabajo límite es el 19 de julio. Las personas privadas de libertad, las personas que están en centros penitenciarios, tienen las mismas fechas que las personas que están en los centros regulares. Y la tarea es exactamente la misma, que es realizar un ensayo, ¿verdad? Tienen las mismas lecturas, es el mismo material de apoyo, no habría, digamos, ningún cambio. Entonces, sí recordar que nosotros trabajamos con hora servidor. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento en que la computadora, aquí dice 11:55, si ustedes, digamos, tratan de subir el trabajo a las 11:56, ya muy probablemente no los va a dejar. Entonces, ¿cuál es la recomendación que hacemos? No enviemos el trabajo el 19. Tratemos de enviar el trabajo con tiempito para que no nos pasen ninguna eventualidad. Otra de las situaciones que hemos tenido, y les digo, tanto en este curso como en otros que yo he dado, me ha sucedido, que es que me dicen, profe, el problema es que yo no tengo internet en mi casa, es que yo fui, se me cayó la conexión cuando llegué. Bueno, la recomendación que siempre se les da si hay alguna dificultad de conectividad es que ustedes prevean tanto para los trabajos como para los exámenes, para todo lo que sea, digamos, entregas con tiempo límite, que acudan a una sede universitaria de las que les quede más cerca. Para ustedes estar en la universidad, por ser una universidad estatal a distancia, sí o sí tienen que tener acceso a Internet, ¿verdad? Entonces, comprendemos como seres humanos, ¿verdad? Que hay muchas situaciones, ¿verdad? Que son dificultades, pero parte de las reglas que la universidad nos pone es que tenemos sí o sí que tener acceso a Internet, porque difícilmente vamos a poder estudiar en una universidad a distancia si no contamos con Internet, ¿verdad? Y si no lo tengo garantizado en mi casa, voy a tener que buscar estrategias con un A, B, C y D. O sea, de que si yo estoy acostumbrada, por ejemplo, a ir a tal punto a donde tengo Internet, voy a tener que buscar otros recursos más para que me sirvan como respaldo en una emergencia. Y como les digo, si la tarea tiene fecha el 19, por favor, no la entreguemos el 19, entreguémosla máxime el 18 para que no tengamos ningún problema. Sé que hay varias personas que ya subieron el ensayo, ¿verdad? Ya a todas nos han llegado algunos trabajitos ya hechos, ¿verdad? Pero para las personas que no lo han hecho, sí es importante que tomen en cuenta esa recomendación. ¿Por qué lo digo con tanto énfasis? Porque es muy triste para nosotras como docentes tener que decir que no, y no está en nuestras manos. Esto es igual para todos los grupos, son varios grupos, somos varias personas docentes, y yo como profe no puedo decirle, sí, entréguemelo 2 días después, no puedo, o sea, no está permitido, salvo que haya alguna justificación médica con dictamen médico o alguna situación demostrable, ¿verdad? Qué sé yo, el acta de función de un familiar primario, del núcleo familiar, etcétera. O sea, me comprenden, es algo sumamente apremiante. Bueno, el objetivo, ya lo habíamos leído, inferir la importancia e implicaciones de los aportes de los estudios de masculinidad y feministas. La tarea tiene indicaciones de formato y indicaciones de contenido. Ambas deben ser cumplidas para su presentación. No olviden revisar la rúbrica. ¿Cuál es la rúbrica? Este cuadrito que viene al final. En la plataforma lo tienen y aquí en las instrucciones también. Cuando nosotras vamos a calificar, vamos a ir marcando check estos puntos, ¿verdad? Entonces, sí revisar que cumplamos con toda la rúbrica. Profe, ¿puedo hacer esto o no puedo hacer esto? Siempre la respuesta va a ser, en tanto cumpla con lo que se les está solicitando, para que no pierdan puntos en la rúbrica, sí. Si hay algo que no van a hacer y no se cumple lo de la rúbrica, entonces no se les puede decir que no. ¿Qué nos están pidiendo para este ensayo? Nos están pidiendo que hagamos un mínimo de 5 páginas de desarrollo y un máximo de 7, ¿verdad? Y tenemos una portada, la introducción, que eso se hace, digamos, casi que después de que yo hago el desarrollo, me devuelvo, hago la introducción, y una conclusión. Entonces, ahí estamos hablando de que llevaríamos con la portada 5, 6, 7, 8, 9 páginas y ya haciendo la bibliografía. ¿Qué es la bibliografía? Mari, Sí, ¿usted cree que le puede aumentar el zoom al
documento. A este. Sí, es que se ve chiquitico. Gracias. Perdón, es que lo tengo en la pantalla 2. Gracias, Lau, por la observación. Ok, entonces, ahí sí se ve bien. Perfecto. Ajá, gracias. En este caso, entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? O sea, que que cumplamos, digamos, con el formato que se nos está pidiendo acá. Vea, a veces hacen un trabajo bellísimo, perfectísimo, y no le hicieron portada. Hacen un trabajo bellísimo, perfectísimo, con las citas de acuerdo a la normativa APA, todo, etcétera, perfecto, y no ponen las referencias. Es cierto, las profes las sabemos, pero ustedes están haciendo un trabajo donde las indicaciones de formato dice que las tienen que tener. La bibliografía significa que lleve citas que fundamenten los contenidos, citas textuales. No quiere decir que voy a copiar y pegar solo citas, o sea, un ensayo requiere análisis, comprensión de la materia y elaboración personal. Y las citas son para yo fundamentar. Yo estoy hablando de un tema, estoy indicando que ese tema es importante para la sociedad por estos y estos puntos. Y voy a poner una cita textual de una persona autora de las lecturas que tenemos obligatorias, donde yo pueda reforzar que eso que estoy diciendo tiene todo un sentido, porque ya hay personas que han investigado sobre eso, ¿verdad? Si ustedes estuvieran haciendo por ustedes mismas o por ustedes mismos un ensayo solitas, tendrían que revisar y buscar con qué hacer el ensayo, pero acá se les está dando el material. Entonces, centrémonos en hacer, leernos las lecturas, la unidad didáctica, las 2 lecturas obligatorias. Si les da tiempito, vemos también el video complementario. Y a partir de eso, ahora sí, nos vamos a sentar a hacer el ensayo, ¿verdad? Entonces, les digo que el mínimo son 9 páginas, un máximo de 7. Que ustedes me hagan un ensayo 30 páginas no les va a garantizar un 100, si no cumple con las demás condiciones. Ahora, esto que nos indica las normas de APA, nos gusten o no nos gusten a las personas, estudiantes y docentes, el uso de APA es obligatorio, ¿verdad? En la universidad. Entonces, hay cuestiones de forma que tenemos que seguir a la hora de realizar el ensayo, ¿verdad? Entonces, recordemos que de acuerdo a APA, hay un tipo de letra, ¿verdad? Que se nos indica, puede ser Tiny Roman, puede ser Calibri, puede ser Arial. ¿Por qué se definen esas? Porque hay otro tipo de letras que de repente no son tan legibles, ¿verdad? Hay letras muy bonitas como para hacer diseños, portadas, pero no nos van a servir para que un trabajo sea legible. Entonces, sí utilizar, digamos, las fuentes recomendadas en APA en letra tamaño 11. Por lo general los trabajos acá se hacen alineados justificados, pero digamos, de acuerdo a APA también son alineados a la izquierda, entonces cualquiera de las 2 opciones estarían, digamos, bien. Y recordar que el interlineado es doble. Entonces, eso ustedes en la configuración, en el parrafito, si alguien tiene duda, ahora al final y nos queda tiempito, puedo enseñarles un ejemplo en Word de cómo se configura los párrafos para que queden con formato APA. Recordar que el ensayo no es un resumen de las lecturas, ¿verdad? Porque la persona autora del ensayo tiene que presentar cuál es su postura, ¿verdad? El ensayo nosotros estamos creando, ¿verdad? Estamos haciendo un análisis, es algo novedoso y sale de nuestra creatividad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con el ensayo? Interpretar las lecturas, interpretar la materia y a partir de eso también con lo que yo he analizado, cómo analicé con mis experiencias personales, con lo que yo he visto en otros lugares, y de lo que yo pienso, de lo que aprendí y de lo que yo puedo construir de lo aprendido, ¿verdad? Entonces, vea que aquí les decía, ¿verdad? El formato de la letra, Arial o Times, ¿verdad? Escoger un título, ¿verdad? Todo ensayo tiene que tener un título orientador porque si no ustedes no van a saber sobre qué van a escribir. Pueden antes hacer, hay muchos tips, por ejemplo, en una hojita pueden poner, qué sé yo, un tema central y hacer una lluviecita de ideas antes de empezar a escribir. Eso les va a ayudar un montón, ¿verdad? A veces las ideas así, las mejores ideas le vienen a uno en el momento o cuando están haciendo las lecturas
y van tomando los apuntes o van subrayando en la tablet o en la computadora o en físico, ustedes pueden ir anotando, ¿verdad? Ahí también palabras clave que les van a servir para desarrollar ese ensayo, ¿verdad? El contenido debe incluir información de los temas vistos en la unidad, que son los que ya revisamos al inicio, ¿verdad? Perspectiva de género, transversalización de la perspectiva de género, lenguaje inclusivo y la producción de conocimientos para la igualdad de género desde los estudios de masculinidad, también y del feminismo, y las nuevas luchas de movimientos sociales que hay para conseguir derechos. Recordemos que los derechos son conquistas y son legitimados a través de luchas sociales que se han dado, ¿verdad? Y aquí viene toda la parte de los temas de los discursos de odio y discriminación, perdón, que afectan de forma interseccional, por decirlo así, que ahorita vamos a revisarlo cuando veamos un poquito la materia del curso. Debe establecer que el primer párrafo del ensayo sea una introducción, ¿verdad? Vamos a explicar de forma sintetizada a la persona que lo va a leer qué es lo que va a encontrar. O sea, el primer párrafo es la invitación. Yo estoy dándole una invitación a la persona que lo va a leer diciéndole, vea, esto se trata de este tema. Y está súper bueno por esta razón, ¿verdad? Porque así yo estoy antojando a la persona de que lea lo que yo escribí. El segundo párrafo es donde yo voy a exponer un poquito cuáles son los objetivos. Bueno, a través, dígame, Maricet. Buenas noches, profe. Es que me quedó una duda. No sé si es que usted se refirió al espacio doble en las referencias bibliográficas o en el cuerpo del documento, porque según las instrucciones ahí decía que haría lo Tiny Roman 12, pero espacio 1, bueno, espacio y medio, por así decirlo. Ajá, sí, puede ser, perdón, es que yo estoy con, digamos, estas son las recomendaciones que hay a nivel general en el curso, entonces hay que seguir espacio y medio. Corrijo porque en APA dice que puede ser doble, pero puede ser también, o sea, si ustedes lo hacen de acuerdo a las instrucciones que están acá, está correcto, ¿verdad? Puede ser que alguien no lea las instrucciones y tenga por ahí Sí, el APA nada más. Ajá. Yo estaba confundida, profe, porque yo llevo otra materia que también es APA 6, y en APA 6 sí, la letra obligatoria está en New Roman 12, es espacio doble, cuando es un ensayo, pero en Arial digo yo, como ahí dice espacio y medio, yo lo estaba haciendo en Pero espacio y medio. lo puedes hacer acá espacio y medio y lo haces ya sea con Arial, con Times y en tamaño 12. Viene siendo muy parecido si lo ponemos a espacio doble en tamaño 11. Viene siendo como proporcionalmente lo mismo en cantidad de texto, por decirlo así. Pero puedes seguir de acá, que son las Sabe, profe, normas. gracias, será eso. Sí, muchas gracias más bien por la aclaración. Después, el tercer párrafo. Bueno, el segundo párrafo es donde vamos a poner los objetivos del ensayo. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, a continuación se va a explicar tal tema, ¿verdad? Y en los objetivos vamos a poner lo que se pretende es poder explicar o analizar las teorías desde, ¿verdad? Y en el tercer párrafo, ¿qué vamos a hacer? Decir por qué eso es importante. ¿Por qué los análisis desde perspectiva de género son importantes para poder realizar lecturas y construcciones que apuesten a una cultura de paz, a una sociedad más inclusiva, ¿verdad? ¿Por qué son importantes las luchas de los movimientos sociales para conseguir derechos? Porque yo considero, ¿verdad?, que partir del feminismo y de los estudios de masculinidad me permite crear una, ¿verdad? También una sociedad más justa, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer para interpretar? ¿Cómo nos aportan como personas estudiantes, como personas en una sociedad? ¿Qué beneficios podría traerle, verdad? Los contenidos que yo voy a desarrollar, cuáles son los beneficios que podría traer eso, ¿verdad? Para un ejercicio académico o para un ejercicio práctico, por ejemplo. Yo podría hablar, el secreto de hacer un ensayo es que le mueva a uno con algo que sea importante. Entonces, por ejemplo, si yo doy clases en un kinder, ¿verdad?
si doy clases o si trabajo en una empresa, yo digo, bueno, yo voy a pensar en un ensayo en la aplicabilidad que podría tener en mi contexto de trabajo. O cómo yo lo veo en mi comunidad, o cómo podría ser una propuesta que yo identifique, qué sé yo, para realizar un taller y trabajar con personas jóvenes para promover masculinidades positivas, ¿verdad? Entonces, sí tiene que ser algo como que nos mueva y que nos haga apasionarnos y sentir algo bonito por lo que vamos a escribir para que nos podamos inspirar, ¿verdad? Y ya después de que pasamos del tercer párrafo, donde yo dije, ¿por qué es importante lo que estoy haciendo? Vamos a empezar con el desarrollo del ensayo, ¿verdad? Que ya aquí vamos a ir poniendo las ideas. Y ahí les digo que es importantísimo tener como esta lluvia de ideas y mi propio esquema de qué es lo que quiero organizar, porque tengo que ir desarrollando temas de forma que no me queden ideas repetidas, y que tengan una secuencia lógica. O sea, yo en el ensayo no puedo estar hablando en este primer párrafo de los estudios de masculinidad a nivel nacional y en el segundo párrafo poner algo de discursos de odio y no hacerle un conector. O sea, tiene que haber una relación, una secuencia lógica de lo que yo estoy hablando, porque recordemos que el ensayo, si ustedes lo fueran a exponer, ¿verdad? Si lo fueran a hablar, es como contar un cuento. Entonces, ustedes el cuento no lo están contando y están hablando del carro y de repente dijeron algo de una moto y de ahí de repente salieron con el tema de una mamá. O sea, no, tiene que haber una historia, ¿verdad? La historia empieza de una forma, tiene su desenlace, ¿verdad? Va teniendo sus partes emocionantes, después vamos poniéndole carnita a la historia, ¿verdad? Y tiene que tener un cierre, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que estamos esperando que haya dentro del desarrollo del ensayo, ¿verdad? Otra parte importante es que un ensayo formal se tiene que escribir en tercera persona, ¿verdad? Entonces, no podemos decir yo pienso, yo creo, aunque sea yo la que lo piense, ¿verdad? Pero entonces puedo decir, ¿verdad? En Costa Rica se ha demostrado, de acuerdo a los estudios presentados, y a los análisis que se han hecho acerca de las estadísticas existentes, que la cantidad de feminicidios y de femicidios ha aumentado ¿verdad? Esto se considera que es un agravante, aunque yo quisiera decir yo considero, no, se considera, ¿verdad? Hay que entonces hablar en tercera persona para que no tengamos ese problema, ¿verdad? Y aquí se recomiendan frases de conexión, por ejemplo, poner de acuerdo con lo expuesto anteriormente, se plantea. No poner decir yo propongo, yo planteo, sino se plantea. Se recomienda el uso máximo de 3 citas textuales teniendo las recomendaciones del formato APA. Se recomienda el uso máximo de 2 citas no textuales, o sea, parafraseo. Recuerden que para realizar el parafraseo también lo tienen que hacer según la normativa APA. Una cosa es que yo haga un parafraseo correctamente y otra cosa es que yo ponga las palabras de la persona autora como si fueran mías. No es lo mismo plagiar que parafrasear, ¿verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado. Y vean que aquí dice se recomienda. En lo personal, yo no recomiendo el parafraseo, pero si lo van a utilizar, que revisen que lo estén haciendo de forma correcta, porque hay muchas formas de nosotras darnos cuenta, ¿verdad? Que ustedes están plagiando y mucho más en un ensayo, ¿verdad? Que es una producción intelectual propia. Recuerden que todas las profes nos tenemos que leer todas las lecturas, ¿verdad? Entonces, nosotras conocemos el material que ustedes están utilizando. Cada cita textual y no textual tiene que ir acompañada de un argumento propio en el cual se justifiquen las ideas y el interés de dicha cita por escrito. Puede utilizar máximo 3 ejemplos de la actualidad para justificar la argumentación. Dentro de esos ejemplos están las noticias, está todo lo que se ve en redes sociales, ¿verdad? Están las situaciones que acontecen en nuestros contextos cotidianos, ¿verdad? En nuestra familia, en nuestro centro de estudio, en nuestro centro de trabajo, en nuestra comunidad, en la iglesia, en la asociación de desarrollo, ¿verdad?
Entonces, todos los entornos donde nos desenvolvamos, donde tengamos interacción con otros grupos sociales, con otras personas, pueden servirnos para poder poner un ejemplo. Y ese grupo social, como les indico, puede iniciar dentro de lo que es el grupo primario, que es la casa, ¿verdad? La familia. Puede ser la familia inmediata, ¿verdad? Es el núcleo familiar inmediato, o de repente podría ser mi familia extensa, ¿verdad? Y quiere decir, digamos, ya cuando hablamos de otros grados de consanguinidad, ¿verdad? La casa de los primos, de la tía, etcétera. Tomar en cuenta la redacción y la ortografía. Vean, es importante. Yo sé que uno a veces cuando termina de hacer un trabajo está cansada, está cansado y ya uno no quiere ni verlo y uno dice, ya se lo mando a la profe, tengo mucho que hacer, tengo otros cursos. Pero de ahí, lamentablemente, de ahí, nosotras tenemos que revisar que venga no solo con buena ortografía, que a veces es súper rápido. Vean, la misma compu tiene corrector ortográfico. Entonces, si yo le puse 3 S, él me lo va a marcar, ¿verdad? Y la otra parte, o sea, ahora hay muchas tecnologías para poder revisar esa parte de ortografía. No quiere decir que pongan a ChatGPT a redactarles el ensayo porque nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? O sea, tiene que ser producción intelectual. Tomar en cuenta la redacción, ok, en la redacción que vamos a revisar nosotros, que estén diciendo algo que tenga sentido. Yo no puedo poner, digamos, puede utilizar máxima 3 ejemplos, justificar su argumentación. O sea, si yo dejo inconcluso lo que estoy diciendo, a veces me ponen por decir, a continuación, así como las posibles recomendaciones, apoyo utilizado. Y uno dice, ¿qué fue lo que me escribieron? No entiendo lo que me están diciendo acá, ¿verdad? También ahí nos damos mucha cuenta cuando ustedes están utilizando inteligencia artificial para redactar, porque hay una forma que no es tan humana, ¿verdad? Y a veces dejan ideas a medias y cortadas y las citas vienen mal hechas y todo, ¿verdad? Entonces, sí, por favor, dense la tarea de revisar. Recuerden que esto es un compromiso, es el aprendizaje que ustedes van a tener como profesionales, ¿verdad? Y de esto depende que ustedes aprendan a escribir, ¿verdad? Y que esto les sirva en el resto de sus vidas para cualquier otra cosa que tengan que hacer, ¿verdad? Los trabajos de la universidad son una escuela para los trabajos del trabajo que tenemos que realizar en un futuro, ¿verdad? Bueno, ya lo indicamos, ¿verdad? Utilizar la normativa APA de acuerdo a las reglas de respeto de lo que es la propiedad intelectual. ¿Por qué insistimos tanto en respetar la propiedad intelectual? Vean, es terrible escribir algo, crear algo, y que usted ame eso que está escribiendo y que otra persona diga que fue ella. O sea, no es justo, no debería de ser. Entonces, bueno, me imagino que aquí hay personas que han hecho arte, que han hecho otras cosas, ¿verdad? Que tal vez ya han escrito algo. Pero imagínense ustedes lo que ustedes decir, tomar una fotografía preciosa en algún lugar y decir, vea, esta es la mejor foto del mundo, y que alguien llegue y la suba a Facebook y diga, mira, o a Instagram, esta foto, ay, aquí está la foto que yo tomé. Vean, algo tan sencillo y a una le va a dar coraje, ¿verdad? Entonces, o sea, la propiedad intelectual es por eso, o sea, la persona que escribió lo que escribió, lo hizo con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso es que existen las normas de respeto de propiedad intelectual, ¿verdad? Y el plagio, de todas formas, está penado de acuerdo a los artículos del 27 al 31 del Reglamento General Estudiantil, ¿verdad? Si no creemos por convicción y por valores éticos, o sea, el reglamento lo pena y si hay plagio, pueden haber sanciones. Finalmente, incluir la bibliografía, lo que les decía, ¿verdad? Entonces, recordemos que tienen que estar las citas y la bibliografía. Ahora sí, me gustaría escuchar todas las dudas que hayan con respecto a la elaboración del ensayo. Marilu, perdón, previo a que las compañeras y compañeros puedan hacer alguna consulta, yo creo que lo que acabas de decir de las citas y referencias es muy importante porque hemos estado notando que incluso en la bibliografía lo que colocan son los enlaces de los documentos que utilizan. No hacen la bibliografía como tal, ¿verdad? Sino que lo que nos colocan, y por lo menos en el grupo el que yo tengo a cargo,
he notado mucho que lo que me ponen es el enlace del documento, no me hacen la bibliografía completa. Entonces es importante que así como la cita tiene que quedar bien hecha, bien utilizada, ¿verdad? Según la forma en que la definamos, también la bibliografía tiene un formato específico, tiene que tener información completa y no es solo poner el enlace donde están, ¿verdad? Ahora decías en la orientación académica se ubica el material de referencia. Entonces es muy importante que hagamos la revisión y el esfuerzo por tratar de citar y referenciar y colocar, ¿verdad?, la bibliografía como corresponda. Porque o a veces ponemos las citas y no ponemos bibliografía, o ponemos bibliografía, pero no usamos nada de eso dentro del texto para sustentar, o como indico, colocamos el enlace nada más, ¿verdad? Entonces, me parece que es muy, muy importante, digamos, hacer ese énfasis. Y en lo otro que decías en la forma de redacción, porque muchas veces tendemos a escribir como hablamos. Entonces, las ideas, así como yo las pensé, así las escribí. Entonces, hay que hacer un esfuerzo para poder transmitir la idea que queremos compartir y que pensar que entonces la otra persona me tiene que entender, tiene que quedar muy claro cuál es la idea que quiero dar, ¿verdad? Porque puede ser que ustedes me digan, es que yo entendí el tema, yo lo entendí así, pero la otra persona tiene que leerlo y tratar de entender y de captar la idea. Entonces, esa parte, cuando mencionaba lo de la redacción, bueno, en tercera persona, que es una recomendación muy importante a seguir, pero tratar de no escribir como hablamos. Me parece que es fundamental para estos procesos. Y así como mencionaste la ortografía, ¿verdad? Que también es fundamental en estos procesos, el uso de los signos de puntuación, porque también hacen una diferencia a la hora de que redactamos. Hemos tenido estas otras tareas que tal vez por el tipo de actividad o ¿verdad? De trabajo que teníamos, tal vez las extensiones no eran tan amplias, pero en este caso es un ensayo que va a rondar entre las 9, 11 páginas, ¿verdad? En total. Y en producción entre 5 y 7, que es la parte que mencionabas. Entonces sí hay que utilizar y tomar en cuenta los signos de puntuación incluso para escribir, porque también nos dan la posibilidad de hacer mejor la transmisión de ideas que queremos. Entonces, de mi parte, eso era algo que quería como sintetizar, y ya lo has dicho en tu exposición, pero quería enfatizar en esos aspectos que además me parece que hemos notado en estos primeros trabajos que ya pues hemos desarrollado. Muchas gracias, Marilo. Ujú. Muchas gracias, Ilse. Súper importante que recalques esos puntos porque efectivamente, sí, a veces nos sentamos a leer algo que no logramos comprender y es porque tenemos que escribir de forma que pensemos que la persona que va a leer no tiene por qué saber lo que lo que yo estoy escribiendo, ¿verdad? ¿Cuál es la forma de saberlo? Lo mismo que al contar una historia. Si yo me enredo un montón y empiezo por las ramas y nunca terminé, ¿verdad? Y la persona no va a saber de qué era la historia. Pero si yo escribo un ensayo, bien, donde estoy teniendo una secuencia lógica, donde pongo adecuadamente los signos de puntuación para que una idea termine donde tiene que terminar y empiece otra donde tiene que empezar. Es más, a la hora de yo revisar eso, me doy cuenta que hay ideas inconclusas, que es lo que pasa mucho en los ensayos. Y cuando terminen el ensayo, traten por eso de no hacerlo al último día, para que le puedan dar una leidita completa. Ustedes le dan una leidita completa y se van a dar cuenta de que de repente dicen, ay, mira, no hice un párrafo conector entre esto y esto. O de repente, esta idea la puse aquí y la volví a repetir en la página número 3. Y están, o sea, y no era necesario volverlo a repetir, ¿verdad? Entonces, una cosa es que yo lo mencione al inicio, ¿verdad? En la introducción, de que voy a hablar de eso, pero otra es de que yo hable 3 veces de un mismo concepto en diferentes partes del ensayo y que no tenga ninguna vinculación, ¿verdad? Entonces, súper acertadas más bien en las recomendaciones de Ilse, porque realmente sí, o sea, tenemos que poderlo leer. Ahora, un tipcito que también, bueno, ustedes tienen un documento en la plataforma sobre la normativa APA. O sea, ese documento, si no se lo han leído, sí o sí, lo tienen que leer, lo tienen que resumir. Pero bueno,
ahora que está tan en boga el uso de las tecnologías, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Las tecnologías se pueden utilizar de una forma buena, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vean, esta es una página muy formal de una biblioteca súper formal, de cómo trae un montón de ejemplos, de acuerdo a la edición de APA 7, de cómo podríamos realizar citaciones y referenciaciones respetando todo lo que se nos solicita y está súper, súper completa, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo de que a veces puede, o sea, la tecnología no es para que nos haga el trabajo, es para que tengamos más facilidades y una guía, ¿verdad? Entonces, vean, por ejemplo, las referencias. Aquí viene cómo hago yo para utilizar capítulos de un libro, cómo hago yo para citar y referenciar artículos de una revista, viene el ejemplo, etcétera. Y digamos, es una página que es súper completa. Es un ejemplo, como les digo, igual, o sea, el documento oficial es el que está en la plataforma, pero les pongo un ejemplo de algo que podría facilitarnos montones, ¿verdad? Por ejemplo, lo que son trabajos académicos, y la parte de citar dentro del texto. Aquí vienen, digamos, por ejemplo, vean este cuadrito, qué fácil nos resume cuando tenemos un autor, ¿verdad? Y cuando tenemos dos autores, cuando tenemos tres o más, ¿verdad? Por ejemplo, de la unidad didáctica, se hace una pregunta que hacen montones. Profe, ¿cómo lo citamos? Ok, ¿cuántos autores tiene la unidad didáctica? Tiene tres personas autoras, entonces efectivamente va el apellido por orden alfabético de la primera y le vamos a poner et al, ¿verdad? El punto y la fecha. Entonces, esa es una de las preguntas más frecuentes, ¿verdad? Igual, como les digo, en la orientación académica, pues también vienen muchas referencias que nos podrían guiar, pero eso es como un tipcito nada más. No sé si de la tarea tenemos alguna otra duda. Este es el momento. No importa, igual durante la materia que vayamos viendo, si surge alguna duda también de la tarea, nos podemos devolver, no hay ningún problema. Ok, entonces con esta parte estaríamos para ya empezar propiamente lo que es la parte de teoría. Ok. Sí, Ana, muchas gracias. Gracias, Marilú. Y solamente tomar un poquito en cuenta a las poblaciones que están en centros penitenciarios, porque que no se nos olvide, ¿verdad? Que también, si bien es cierto, todas las instrucciones se les envían, hay algunas diferencias en relación con lo que se ha venido explicando, porque ellos tienen la posibilidad de presentar tareas escritas a mano también y tienen la posibilidad de presentar tareas a mano y que también las instrucciones siempre aplica lo de APA, pero que también es cierto que hay instrucciones que van a ser difíciles en el entendido de los tamaños de letra y todo esto y la cantidad de hojas también que se presentan. En todo caso, en los centros donde ellos hacen las matrículas, también pueden solicitar la información de APA porque en los envíos que se hacen para los materiales que tienen estas poblaciones, no va todo lo que está de lo que venís mencionando, ¿verdad? Por aquello de que no se nos pierda a estas personas porque van a decir, ¿y por qué yo no lo tengo? ¿Por qué a mí esa información no me llega? A los centros penitenciarios solamente se envía la información que está en cada módulo, ¿verdad? El material bibliográfico, bueno, lógicamente reciben la unidad didáctica y las lecturas adicionales, no reciben lo correspondiente a videos, ¿verdad? Esto solamente para quienes están en plataforma, en estudiantes regulares. Y entonces, importante mencionar también que el acceso que pueden tener a todos estos documentos tiene que ser bajo solicitud que se haga donde ellos mismos matriculan en sus centros universitarios que tienen los centros penitenciarios. Entonces, cualquier duda que necesiten, por ejemplo, de este material que estás enseñando, ¿verdad? De cómo citar en APA y todo esto, si son personas estudiantes que no lo conocen, ¿verdad? Por algunos otros cursos o que no tengan a mano esa información, la pueden pedir en sus centros universitarios, ¿verdad? Nada más aclarar eso porque
Esto que nosotros vemos aquí en la parte de bienvenida, donde están algunos recursos materiales, eso no se les envía a ellos, únicamente si lo solicitan, ¿verdad? Entonces, si tienen dudas, si quieren ampliar, lo pueden solicitar. Eso es. Muchísimas gracias, Ana. Importantísima esa aclaración, efectivamente. Bueno, esta es la orientación académica de las personas que están en centros penitenciarios. Entonces, como les indicaba, la guía igual para el ensayo es la misma, únicamente, como dice Ana, que se hace la salvedad de que puede ser escrito a mano y si tuvieran acceso a una computadora es que se les brinda el formato que puede ser Arial o Times New Roman, tamaño 12, espacio y medio, ¿verdad? Pero vean que los contenidos, ¿verdad? Van, la cantidad de páginas es lo mismo, son de 5 páginas en desarrollo a un máximo de 7, ¿verdad? Que tienen que tener el título, ¿verdad? El contenido debe responder al tema de la unidad, que es la misma, ¿verdad? Y vean que las instrucciones vienen también, ¿verdad? El segundo párrafo es donde vamos a exponer los objetivos, el tercer párrafo es una justificación de los objetivos, ¿verdad? Y el desarrollo del ensayo, ¿verdad? La misma recomendación de que se habla en tercera persona y las mismas recomendaciones de que máximo 3 citas textuales en un formato APA y máximo 2 citas no textuales en parafraseo. El acompañamiento de los argumentos propios, ¿verdad? Y en la parte de redacción, ¿verdad? También nos dan estos tips, ¿verdad? A continuación, los últimos 3 párrafos van a ser las conclusiones a las que se llega al finalizar el ensayo, así como las posibles recomendaciones e interrogantes. También que deben, aunque sea hecho a mano, también tienen que incluir las referencias, ¿verdad? Creo que eso es importante volverlo a insistir y a decirlo, de que la citación siempre tiene que llevar el acompañamiento a las referencias. Supongamos que alguien no citara nada, que bueno, está dentro de la rúbrica de evaluación, pero si no hicieran ninguna cita, igual tiene que poner las referencias, porque con qué materia hicieron el ensayo. O sea, tiene que ser, las instrucciones de la actividad dice que tiene que ser con los contenidos del módulo 3, ¿verdad? Maritza. Hola, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta, a ver si pueden. El Dime. tema, o sea, el tema para desarrollar el ensayo específicamente es feminismo, masculinidad, construcción de sociocultura, o todos tienen que ir, por decirlo así, como puntos. Es que estos son los contenidos que están, los que estoy presentando en pantalla son los contenidos que tiene el módulo. Y ustedes tienen que definir un tema a partir de los contenidos. Los contenidos de la unidad tienen todos una relación, ¿verdad? O sea, porque efectivamente para nosotros poder hablar del tema de masculinidad, ya sea de la masculinidad tradicional o de las nuevas masculinidades, que son las transformadoras, tenemos que hablar desde una perspectiva de género, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta el aporte que realizan los movimientos feministas y la lectura que se hace de estos estudios de masculinidad desde la parte del feminismo, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad? Cuando hablamos de masculinidades positivas, transformadoras, por ejemplo, hablamos de temas como igualdad social, no discriminación, ¿verdad? Y efectivamente estaríamos apostando, por ejemplo, en contra de los discursos de odio, ¿verdad? Porque una masculinidad hegemónica está apostando por discriminación y muchas veces esos discursos de odio son a las poblaciones que no están representadas dentro de los sujetos que en buena teoría representan los sujetos privilegiados de esa masculinidad hegemónica. Entonces, a fin de cuentas, lo que te digo, y ahorita que veamos los contenidos de las lecturas un poquito, te vas a dar cuenta que es que todo está relacionado, o sea, los contenidos de un módulo siempre van a tener una secuencia lógica y van a tener una relación unos con otros, ¿verdad? Entonces, por eso es que a partir de todos los contenidos vos vas a escoger un tema que es el que te sea más afín,
¿verdad? Y el que te permita escribir mejor, con más comodidad, con el que te sientas más identificada, ¿verdad? Pero sí, las 3 lecturas, ¿verdad? Tanto la unidad didáctica con los dos puntos de la unidad didáctica, como las otras 2 lecturas y el video, tienen en sus contenidos, valga la redundancia, estos contenidos que están aquí anotados, ¿verdad? Y todos van de la mano, por decirlo así. Eso mismo, exactamente. Pero excelente tu pregunta, más bien muchísimas gracias, porque de eso aprendemos todas las demás personas. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias más bien por las intervenciones, Maritza. Bueno, ya les vuelvo a recordar que estos son los contenidos del módulo, ¿verdad? Y ahora entonces nos vamos a ir a hablar un poquito del capítulo 4 de la unidad didáctica, donde se nos habla, ¿verdad?, de las implicaciones que tiene, mira, no estoy en presentación, perdón. Y me imagino que no se veía tan bonito. Me dicen si ahí se aprecia bien. Se ve bien, Mari. Perfecto, muchas gracias, ¿verdad? Entonces, en esto vamos a hablar de las implicaciones del feminismo y los estudios de masculinidad, ¿verdad? Entonces, aquí estaríamos hablando de feminismo como otra forma de ver el mundo y nos empezamos a hacer las interrogantes acerca de los estudios de masculinidad. Como les contaba, ¿verdad? Vivimos en una sociedad donde la crianza, lo que aprendemos desde que estamos en nuestras casas, ¿verdad? Desde la base primaria, que es donde nos crían, ¿verdad? En nuestra casa, que puede ser mamá, papá, puede ser abuelita, puede ser tía, ¿verdad? Desde la persona que nos está criando, ¿verdad? O en el caso de las personas menores de edad que están institucionalizadas, desde la institucionalidad, y en otros ámbitos, como lo que es la escuela, la comunidad, a donde yo voy, al grupo de la iglesia, al catecismo, etcétera. Desde ahí nosotras y nosotros empezamos a aprender formas de ver y de comportarnos. Y ahí nos dicen cómo es que deberíamos de comportarnos de acuerdo a nuestro género. Entonces, ya hemos visto en otros módulos que el sexo, ¿verdad?, es la parte que define nuestra genitalidad, perdón, cuando nacemos, y el género es una construcción social, y es cuando nos dicen cómo nos tenemos que comportar de acuerdo a ese género, o sea, cuáles son los roles tradicionales que en buena teoría yo tendría que tener, ¿verdad?, para ser aceptada en una sociedad. ¿Por qué? Porque somos seres sociables y efectivamente en cada cultura compartimos un esquema de valores. Lo que pasa es que está demostrado que independientemente de todas las culturas en las que nos ubiquemos, por más diferentes que sean los contextos sociales, ¿verdad?, e históricos y culturales a donde nos ubiquemos, siempre hay una característica, algo que nos va a caracterizar, que es el patriarcado, ¿verdad? Y es donde se habla de la superioridad de los hombres por sobre las mujeres y donde se habla de ciertas características que en buena teoría son tomadas en cuenta, que son características físicas, para asignarnos tareas y comportamientos dentro de una sociedad, lo cual está basado en estereotipos, ¿verdad? Porque, ¿qué es un estereotipo? Es una forma de pensar negativa que no necesariamente es cierta, que ya hemos visto en las tutorías anteriores, por ejemplo, cuando se piensa que una mujer entonces no puede ser mecánica o que un hombre no podría ser profesor, maestro de preescolar, porque los hombres entonces no saben cuidar chiquitos o porque de repente los hombres pueden ser peligrosos. Entonces, si ustedes ven toda esta parte del patriarcado, toda esta parte de la masculinidad, de la feminidad, tiene que ver con injusticia, ¿verdad? Con
relaciones de reproducción de una sociedad que no son justas y que afectan no solo a las mujeres, también a los hombres, que históricamente hemos sido afectadas mayormente porque estamos en mayor vulnerabilidad social y porque en esta relación de poder casi siempre somos las que están en la posición de personas dominadas y los hombres en la posición de dominación. Efectivamente, por eso es que siempre se ha tenido que resaltar como discriminación positiva que estamos en una condición de desventaja social. Cuando hablamos del patriarcado, estamos hablando de estos estereotipos donde se cree que los hombres y las mujeres tienen que comportarse de forma diferente. Y ahí donde nos dicen toda esa parte de que las mujeres somos de la casa, que tenemos que hablar bajito, que somos menos inteligentes, y ahí podrán imaginarse la cantidad de ejemplos ahorita en cualquier ámbito de la vida social, una mujer manejando, ¿qué comentarios hemos escuchado? Y no tiene nada que ver las habilidades para manejar en que usted sea hombre o que sea mujer. La parte de que de repente en un trabajo nos van a pagar menos a las mujeres aunque hagamos lo mismo, ¿verdad? Cuando quieran interrumpirme, me interrumpen, ¿verdad? La parte de las masculinidades vistas desde una forma negativa, ¿verdad? Que es esta masculinidad hegemónica, donde se pone al hombre como el principal detentor de poder, como la persona que debe de administrar, como la persona que tiene que tomar las decisiones. Y bueno, cuando hablamos de hegemonía tenemos que ir un poco más allá, ¿verdad? No estamos hablando solamente de hombres que tengan ventajas a nivel general. Estamos hablando de que están hablando del hombre que es privilegiado, ¿verdad? No es lo mismo ser un hombre en una zona urbana que en una zona rural. Pasa lo mismo que con el tema de la interseccionalidad en las mujeres, ¿verdad? Somos afectados por múltiples formas de discriminación, ¿verdad? Entonces, esta masculinidad hegemónica viene a ser nociva porque promueve desigualdades entre hombres y mujeres y también va a marcar siempre una diferencia entre hombres, ¿verdad? Que están en determinado contexto social con hombres que están en otro determinado contexto social, donde va a influir la condición económica, donde va a influir el lugar donde estén ubicados, donde va a influir inclusive la posición, en la parte académica, ¿verdad? Si están en una zona rural o en una zona urbana, etcétera, ¿verdad? Y vuelvo a decirle lo mismo, no es lo mismo ser el hombre sujeto blanco privilegiado, ¿verdad? Que está contratado como profesional, que decir un hombre que vive en una zona indígena, en una zona rural, ¿verdad? Y que tiene una discapacidad. También aquí nos va a afectar toda esa otra parte. Pero bueno, todo esto lo tenemos que ver desde una lupa, un anteojito que se llama perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? Es la forma en que yo puedo ver, ¿verdad? Las realidades, donde yo voy a ver de una forma integral. ¿Qué significa integral? Que yo estoy enmarcando todo. O sea, estoy tomando en cuenta un montón de relaciones del contexto, las condiciones económicas, políticas, psicológicas y culturales en la vida social de los géneros, que por eso yo les decía a ustedes que aquí nos va a afectar no solamente el ser hombres y mujeres, sino también otro montón de condiciones, pero que efectivamente las mujeres siempre vamos a estar en mayor desventaja porque históricamente hemos sido más violentadas. Estos análisis están centrados, ¿verdad?, de una perspectiva de género en las posiciones de desventaja, en las estructuras de desigualdad social. Y cuando hablamos de una perspectiva de género, tenemos que tener la claridad de que sí tenemos que hacer una diferencia sexual porque las mujeres, como les digo, siempre hemos estado en una posición de desventaja y siempre hemos estado con mayores vulnerabilidades y hemos sido las que más hemos sufrido, inclusive, bueno, con todo lo de las olas del feminismo, todo lo que hemos estudiado anteriormente, ustedes han visto que inclusive el poder conquistar derechos a muchas mujeres les ha costado la vida a lo largo de la historia.
Entonces, muchos derechos que ahorita tenemos reivindicados, ¿verdad? Y lo pongo entre comillas porque seguimos peleando por ellos, porque hasta la fecha nos siguen violentando, ¿verdad? Y todas somos víctimas de diferentes tipos de violencia en nuestras casas, en nuestros centros de trabajo, en la sociedad a nivel general. Entonces, o sea, digo, o sea, hemos legitimado derechos, hemos conquistado derechos, pero seguimos peleando por ellos. Y todavía esta masculinidad hegemónica y todavía este patriarcado nos sigue a nosotras afectando terriblemente mucho más, ¿verdad? Los diferentes enfoques del feminismo permiten abordar una multitud de problemáticas en la búsqueda de una sociedad que sea más igualitaria, tomando en cuenta que efectivamente hay diferentes enfoques del feminismo, pero que también hay diferentes necesidades por las cuales han salido todas estas posturas feministas, que a fin de cuentas abogan por lo mismo, ¿verdad? Que es el respeto, es la lucha por la igualdad, es la lucha por la no tolerancia a la violencia, por el querer una cultura de paz, por querer ser respetadas y porque se nos garanticen nuestros derechos e inclusive el derecho básico a la vida, ¿verdad? Cuando hablamos de un análisis desde perspectiva de género, vamos a hacer ese análisis desde los tipos de opresión que tenemos, ¿verdad? Que era lo que yo les decía a ustedes de las diferentes categorías de análisis. Todas las personas vivimos opresiones desde múltiples formas, de acuerdo a nuestro contexto. Entonces puede determinar ahí la clase social, las religiones, la etnia, la edad, la orientación sexual, ¿verdad? Que es un poco lo que hemos hablado, la discapacidad, que es un tema súper complejo, que aunque hay montones de leyes en este momento, nada garantiza que las barreras que tenemos en este momento para las personas que enfrentan una o más discapacidades o discapacidades múltiples, se les puedan garantizar sus derechos. Aquí tenemos, por ejemplo, esta parte, digamos, dentro de algunos de los logros de la reforma al Código de Familia, ¿verdad? Donde se le responsabiliza, antes ustedes recuerdan que el Código de Familia hablaba, y bueno, inclusive en el matrimonio se decía que el hombre tenía que ser el proveedor, que la mujer tenía que reproducir sus labores de cuidado, ¿verdad? Y que tenía que cuidar del hombre, y era así de terrible, o sea, textualmente escrito, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora hay una reforma y eso es parte de cosas que se van logrando. Cuando hablamos de transversalizar una perspectiva de género, es incorporar esos anteojos, esos lentes que les estoy diciendo para poder identificar, ¿verdad? Todas esas injusticias, todos esos vacíos, todas esas brechas. ¿Qué es una brecha? Es la distancia que hay entre un punto y el otro. Entonces, eso es lo que queremos identificar, ¿verdad? En el servicio público se habla, ¿verdad? Y esto, aquí yo les pongo pedacitos inclusive de la unidad didáctica. Se los digo, la unidad didáctica está completísima, entonces, por favor, cuidado, no la revisan. Vean, por ejemplo, estos son pedacitos textuales, o sea, donde habla, para materializar la transversalidad de la perspectiva de género en el servicio público, hay que implementar estrategias que son diagnósticos con información desagregada, capacitar a las personas funcionarias, asignar platita, o sea, poner presupuesto, porque de ahí, obviamente, para que todo esto se materialice, ocupamos políticas públicas, ¿verdad? Y ocupamos que esto sean agendas de gobierno también, ¿verdad? Podemos tener todo materializado en convenios y en leyes, pero si al final no transversalizamos la perspectiva de género en todo el accionar que hay, no estamos logrando nada. Entonces, para que haya un impacto, el Estado tiene que promover en sus acciones políticas donde se pueda, digamos, promover esta igualdad, donde se pueda promover una igualdad de oportunidades. Entonces, sí tiene que haber una intencionalidad. Y bueno, el tema de la interseccionalidad es súper importante que lo veamos como aparte, esto también viene en la guía, es cuando una persona puede ser objeto de múltiples discriminaciones a un mismo tiempo. Entonces, recordemos que no es lo mismo ser una mujer sujeta, privilegiada,
que estudió, que fue a la universidad, que está contratada en una institución pública, que tiene un salario, por ejemplo, y que en este momento tiene su vivienda propia, a decir una mujer que es indígena, de una zona rural, que tiene una discapacidad, o que es persona adulta mayor, o que es persona adulta mayor con una discapacidad, en condición de pobreza extrema. Esa es la interseccionalidad. O sea, efectivamente, tenemos que analizar que esa mujer va a vivir un montón de injusticias sociales y una discriminación mucho mayor que la otra mujer, que ambas son víctimas de violencia y de discriminación en un sistema de estructuras patriarcales, donde predomina esta masculinidad hegemónica de la que hemos hablado. Ambas van a ser víctimas, pero las consecuencias y los daños, por decir así, que recibe, o las insatisfacciones a sus necesidades, la violación de derechos de esa otra mujer que tiene este montón de condiciones que le atraviesan al mismo tiempo, va a ser mucho mayor. Es una persona que tiene mayormente violentados todos sus derechos. Y también en este capítulo nos hablan del lenguaje como un instrumento transformador. Entonces, es importantísimo. Yo he escuchado, ¿verdad?, que a veces dicen, no, pero es que desde la filología, desde la forma de escribir, eso no está bien. Vean, es súper importante, de acuerdo a cómo nosotras y nosotros nos refiramos a ciertos temas, podemos construir o podemos destruir. Y ahora muchísimo más, ¿verdad?, con el uso de las redes sociales. Ustedes se dan cuenta de que esto que les estoy contando, ¿verdad?, el lenguaje como instrumento transformador, es sumamente importante. El lenguaje puede ser una herramienta para hacer crecer o puede ser una herramienta para destruir. En las redes sociales ustedes se dan cuenta que es así. Entonces es importantísimo. El lenguaje es una forma de transmitir la cultura, porque la cultura es sexista. Entonces, si en algún momento yo hago afirmaciones donde yo estoy diciendo, sí, es que las mujeres, efectivamente, que yo digo, tenía que ser mujer para manejar tan mal. O si yo digo, sí, es que tenía que ser hombre para que se le olvidara todo, ¿verdad? Entonces, en el momento en que yo hago esos comentarios, yo estoy destruyendo. Y tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, ojo, todas vivimos en una cultura patriarcal, nos han criado así, y no quiere decir que digamos, uy, es que ya a partir de ahora yo nunca me voy a equivocar y yo ya no voy a ser sexista y mi lenguaje siempre va a ser inclusivo. Sí, genial, ese es el fin. Pero, o sea, seamos conscientes de que a todas nos atraviesan ciertos prejuicios, tenemos un esquema de valores aprendido y a veces cuesta un poco. Y se los digo, o sea, yo a veces he estado conversando con colegas que una pensaría, ¿verdad?, de un ámbito profesional, que ya hay una construcción, un marco de derechos, y les escuchas decir palabras despectivas con respecto a hombres, por ejemplo, que son gays. Entonces, que no las voy a repetir porque no quiero transmitirlas, ¿verdad? Entonces, cuando vemos un partido de fútbol, ¿verdad?, ¿qué cosas decimos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ser conscientes. O sea, no es que no nos equivoquemos, todas nos equivocamos, pero es ser conscientes de que nos pasa, ser conscientes de que a veces somos sexistas cuando hablamos, que a veces utilizamos mal el lenguaje y corregirlo, ¿verdad? Entonces, se los digo, es un ejercicio y es un ejercicio de todos los días. Una tiene que estarse revisando, más que los medios de comunicación nos bombardean demasiado y es muy fácil dejarse ir y es muy fácil empezar a reproducir formas de decir cosas que no son correctas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evitar. No transmitan. Si les llega a ustedes un mensaje por Facebook, por WhatsApp, que trae tintes de odio, que trae mensajes xenofóbicos, que trae mensajes sexistas, por favor no los compartan, no los reproduzcan. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y la otra parte es empezar a tratar
de hablar entonces mejor, ¿verdad? Como nos decía ahora Ilse del ejercicio de tratar de escribir diferente de cómo hablamos. Bueno, a veces el problema es que tenemos que aprender a hablar un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, lo que decimos en algún momento, tenemos que tener cuidado de que no vaya a transmitir algo que sea discriminatorio. En la unidad nos hablan de que existen expresiones sexistas dentro del lenguaje. Entonces tenemos lo que es el sexismo social. Por favor, si alguien tiene una duda, me interrumpe o me avisan las compañeras porque ahorita no estoy viendo ya las manitas. Pero siéntanse libre de hablar, de poner ejemplos, de contarnos, ¿verdad? Alguna situación que les pasó o algo que se les viene a la mente que se relacione en este momento con lo que estamos conversando. Como les decía, el sexismo social nos dice que la discriminación es el resultado del fondo y no de la forma. O sea, son estereotipos, perdón, que encasillan a las mujeres, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando dicen, no, es que la Biblia dice, ¿verdad? Que, ¿cómo es que dice? Toma la vara y dale la roca, y por ahí empiezan los chistes y no sé qué, y esto, viene muy parecido a esto, la naturaleza del hombre es mandar y la mujer tiene que obedecer, y usted hace lo que yo digo y se acabó, ¿verdad? Entonces, es muy fuerte, porque les digo, inclusive hay ciertas cuestiones, hay programas hasta de televisión que yo les digo, a mí me gustan, y que a veces tengo que ver con ojo crítico, o a veces algunas que he ido aprendiendo a no ver, ¿verdad? Porque son reproductores de estereotipos terribles, ¿verdad? ¿Qué nos vende a nosotros la publicidad? Que los hombres tienen que alimentar su mente, que las canitas al hombre se le ven súper bien y que las mujeres más bien nosotras tenemos que vestirnos sexys, que tenemos que tener forma de Coca-Cola, ¿verdad? Con una cinturita así, que el cabello no lo podemos andar rizado porque hay que andar el cabello lacio, y nos empiezan a decir cómo tiene que verse una mujer, ¿verdad? Y de repente no, y es que, o sea, es culpa suya porque si usted se desarregla, entonces hasta nos culpabilizan, ¿verdad? O sea, es para que empecemos a desmenuzar un montón de cosas en donde esa discriminación es parte de lo mismo que hablamos. Y cuando decimos, es que de los hombres, no importa que no se arreglen, ¿verdad? Siempre se ven bien, pero es que una tiene que hacerse un montón de cosas. ¿Por qué? Eso no es cierto. Eso no es cierto, no necesariamente. Evidentemente, pues yo creo que cualquier persona, ¿verdad? Y si yo no me baño y si de repente no me peiné, ¿verdad? Y si ando la ropa sucia, no importa que yo sea hombre o mujer, si llego mal presentado, ¿verdad? A un contexto de trabajo se va a ver mal, pero tiene que ver con otra estructura, ¿verdad? De valores, ¿verdad? Y de requerimientos de convivencia social, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con cuestiones de comportamiento de género, porque yo me tenga que ver maravillosamente arreglada y perfecta y macha, ¿verdad? Y ya no, entonces no puedo usar el pelo negro que Dios me puso, sino tengo que ponerme, digamos, macha y tengo que alaciarme, como les decía, y tengo que hacer esto y que tengo que hacer lo otro, y ya me empiezan a decir que los ojos míos, ¿por qué cafés? Que entonces me ponga lentes de contacto verdes, y empezamos con un montón de estereotipos. Entonces, esa parte lo que les digo es que es una construcción del sexismo social. Y la otra parte que nos aporta es el concepto del sexismo lingüístico, y ese tiene que ver con el uso de los, las o de artículos que incluyan a todas las personas. Entonces, una de las recomendaciones siempre es utilicen la palabra personas. Si no quieren escribir los y las, utilicen la palabra personas, y así no van a fallar. Pero efectivamente, si ustedes me ponen los estudiantes, los profesores, a mí no me están incluyendo si dicen los profesores, porque yo no soy un hombre. Entonces, efectivamente, para que podamos avanzar en esa discriminación y que podamos ir quitando esas barreras, esas brechas, tenemos que también aprender a hablar con un lenguaje inclusivo, no discriminatorio. Si yo como mujer, yo misma en este momento estoy hablando y no estoy incluyéndome,
¿verdad? Entonces, estamos mal. O sea, yo sola estoy participando de empezar a discriminar. Entonces, hay muchos ejemplos que vienen para poder hablar de esta parte del lenguaje inclusivo. Entonces, ahí en la guía vienen un montón de tips. Vean que inclusive les pongo las imágenes que vienen en la guía, ¿verdad? Se realizaba la reunión con las empleadas y los empleados. Ahora, llegó el personal de salud. Obviamente, había un artículo que una vez analizamos que me decían, pero yo puse los y las, profe, porque está malo, porque resulta que era una investigación donde, sobre un taller, una actividad, donde solo habían participado mujeres y era enfocado a mujeres. Entonces ahí les dije, no, o sea, es que si solo participaron mujeres, nos referimos solo a mujeres. Si solo participaron hombres, nos referimos solo a hombres. Pero digamos, si estamos hablando de que estuvieron hombres y mujeres, vamos a decir todas las personas funcionarias, por ejemplo. O podemos decir las personas, los funcionarios y las funcionarias, podría ser, ¿verdad? Los empleados, las empleadas. Y la regla de la inversión, que es un tip que nos dan en la unidad didáctica, es que usted, si usted tiene duda de lo que está diciendo es o no discriminatorio, hágale la inversión para ver si el enunciado resulta ser incorrecto. Entonces, en el momento en que yo digo, es que si yo digo los profesionales nos incluye, entonces si yo le hago la inversión y pongo las profesionales, incluye a hombres también. Haciendo esa regla de la inversión me doy cuenta de que si yo digo las profesionales, estoy excluyendo a hombres. Entonces, si digo los profesionales, excluyo a mujeres. Entonces, ahí tendría dos formas, o decir los y las profesionales, o decir las personas profesionales. Entonces, ven que hay diferentes formas. Y ahí viene un cuadrito hermosísimo de cuáles son los ejemplos para utilizar un lenguaje que sea incluyente. Entonces, si ustedes están redactando, ahora que van a hacer el ensayo y les queda la duda de cómo hacer un uso del lenguaje inclusivo, se van a la guía y revisen. Ahí vienen dos cuadritos, yo les puse solo uno, ¿verdad? Donde viene, por ejemplo, los niños y las niñas. Entonces sería uno, ¿verdad? La niñez, la infancia, los jóvenes, las y los jóvenes, las personas jóvenes, la juventud, ¿verdad? Y así sucesivamente hay un montón de ejemplos que ahí vienen en la guía. De esta parte, no sé si hay alguna consulta, alguna observación, algún comentario. Ok, entonces no hay. Y vamos a hablar un poquito de los contenidos de esta otra lectura que habla sobre los discursos de odio y discriminación en las redes sociales. Este es un estudio, me pareció súper interesante, ¿verdad? Que se realiza sobre las redes sociales y hay un periodo de análisis que es del 2022 al 2023. Entonces ahí lo que hacen es revisar en las redes sociales, ¿verdad? Todos los mensajes que hay, ¿verdad? Escritos, verbales, cuáles son las imágenes, las conductas que se usan, los tipos de lenguaje ofensivo, ¿verdad? Cuáles son todas las formas de lenguaje ofensivo y discriminatorio contra una persona. Y habla de este lenguaje discriminatorio y estos discursos de odio, principalmente por condición de nacionalidad, de etnia. La etnia es de donde yo provengo, ¿verdad? De género, de acuerdo a la interpretación, ¿verdad? Ya sea si se me atribuyen roles masculinos o femeninos, por la orientación sexual, por las condiciones de discapacidad y por la religión, ¿verdad? Y de lo que hablan es que efectivamente estos comentarios, estas publicaciones, porque son publicaciones en las redes sociales, incitan a la violencia, al rechazo y a la exclusión, ¿verdad? Ya sea de una forma directa o indirecta. ¿Y qué es lo más terrible con esto? Es que todas las personas somos víctimas de recibir esta información. El asunto es que tenemos que aprender a recibir la información con inteligencia y en el sentido de poder realizar un análisis crítico de lo que estamos viendo. También recuerden que el Internet, ¿verdad? El Instagram, el Facebook, todas las redes sociales que ustedes tengan son súper inteligentes y aprenden cuáles son nuestros comportamientos y nuestros patrones. Entonces, a las redes sociales lo que les sirve es que uno siga haciendo esto, ¿verdad? Entonces, van a revisar
cuáles son sus gustos y a partir de lo que usted vea le van a seguir publicaciones de eso, ¿verdad? Entonces, si yo estoy viendo publicaciones donde efectivamente se están reproduciendo discursos de odio, mensajes de odio para poblaciones específicas, para mujeres, chistes machistas, chistes denigrantes, ¿verdad? Comentarios sexistas, y yo los sigo reproduciendo, inclusive los compartí en mi perfil, me van a seguir llegando muchas más de esas cosas. Si yo en cambio voy restringiendo mi perfil y le voy poniendo, digamos, como ciertos filtros, va a ser un poquito menos, ¿verdad? Entonces, no quiero decir que no les van a seguir bombardeando, porque efectivamente las redes sociales, en esta parte de ahí son medios demasiado rápidos de difusión, ¿verdad? Que bien utilizadas sirven para fines muy buenos, pero mal utilizadas sirven para promover violencia. Entonces, dentro de esto, ¿verdad? Voy a mostrarles algunos de los datos, ¿verdad? No todos, porque realmente tienen que hacer la lectura, ¿verdad? Pero dice que en el año 2023 se capturaron 1.405.668 conversaciones que utilizaban algún tipo de lenguaje discriminatorio. Y esto quiere decir que esto tuvo un aumento con relación al año 2022 en un 50%. O sea, el año 2022, todas esas conversaciones discriminatorias habían sido la mitad de este 1.400.000. O sea, probablemente habían sido 700.000 y resto, ¿verdad? Entonces, es increíble cómo esto, ¿verdad? Va haciéndose una bolita de nieve que se va haciendo más grande. Y lo peor de todo esto es que en las redes sociales se supone que yo estoy conectada con personas con las que tengo cosas en común, ¿verdad? Entonces, qué triste, ¿verdad? Tengo que revisar qué es lo que yo estoy compartiendo y qué es lo que me está llegando. Y ahí viene un poquito explicado, ¿verdad? Cómo está ese incremento de volumen por año. Dice que el 84% de estas conversaciones fueran escritas con una intención negativa directa. O sea, directa es que hay una intencionalidad, lo que dicen dolo, o sea, lo hizo con todo, con toda la intención de lastimar, con toda la intención de hacer daño. Y que hay un 16% que no se identificó que hubiera una intencionalidad directa, ¿verdad? O sea, como que fue sin querer queriendo. Pero aún así, bueno, el 100% hacen daño, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y dice que la intencionalidad directa aumentó 7 puntos porcentuales con respecto al año anterior, o sea, al 2022. Recuerden que veníamos, ¿verdad? Pasando por una época de pandemia en ese momento, ¿verdad? Entonces, las redes sociales estaban mucho más fortalecidas. Dice que en Costa Rica la mayoría de conversaciones con lenguaje discriminatorio están relacionadas con política, con realidad nacional, con xenofobia y con género. Entonces también hay que tener ahí como un poquito de cuidado con los famosos trolls. No sé si ustedes han escuchado, ¿verdad? Pero a veces hay personas que inclusive son contratadas para responder cuestiones muy específicas en los mismos mensajes que ustedes escriben. O cuando alguien hace una publicación y uno pone algo, esa persona está contratada para poner algo y promover que se genere más odio, más controversia y que siga, digamos, a veces una conversación que termina siendo mucho más violenta. Y las conversaciones más violentas son las que ustedes ven que tienen esa cantidad de comentarios que no se terminan. Entonces, estos son los temas, ¿verdad? Política, realidad nacional, xenofobia, o sea, estamos hablando de discriminación por el lugar de origen de la persona. Sabemos que en Costa Rica la población nicaragüense es de la población que migra hacia Costa Rica la más presente, entonces mucha de esta xenofobia es precisamente contra población nicaragüense. Y a nivel interno en Costa Rica tiene también que ver con toda esta parte, ¿verdad? Que es como muy vallecentrista, que tiene que ver con las diferencias que hay entre una zona rural y una zona urbana, ¿verdad? También eso. O por sí, por lugares de origen, ¿verdad? Por las zonas que son costeras, por las zonas más alejadas, y por una cantidad de estereotipos que se han ido reproduciendo
acerca de la vida social, ¿verdad? Que son estereotipos, no son reales, ¿verdad? Y hacen daño. ¿Cuáles son los principales hallazgos de esta investigación? Hay ataques de periodistas, a periodistas, medios y al periodismo, que son por lo menos una cantidad considerable, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que aumentó más de un 200% el ataque que se le realiza a las personas que publican, digamos, que son los que producen contenido en estos medios, que somos las personas periodistas, las que realizan artículos, las verdad. Entonces, eso ha subido del año 2022 en más de, o sea, ni siquiera subió en un 100%, o sea, un 231%. Se censura la libertad de expresión. Bueno, la crítica que se hace es que en buena teoría ahora hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? De hablar y que si no, entonces por ahí el mismo Facebook me va a bloquear, etcétera, o en algunas páginas me van a bloquear. Efectivamente, digamos, cuando hay mensajes que son de odio, discriminación, violentos, sexistas, está bien que haya cierto control y que hayan ciertos bloqueos, ¿verdad? Entonces, ahí esto de la censura a la libertad de expresión es todo un tema. Creo que nos censuran a la libertad de expresión al momento que no nos permiten ir a una manifestación, ¿verdad? Pacífica, donde ahí sí yo podría decir que están sancionando una libertad de expresión, pero si yo estoy poniendo un comentario sexista o discriminatorio y por eso me censuran, creo que es correcto, ¿verdad? Pero bueno, es toda una investigación y ustedes léanla para que hagan sus propias conclusiones. Sí, lamentablemente, dentro de las conclusiones está que las mujeres tendemos a ser más atacadas por la apariencia física, y los hombres por la orientación sexual. Entonces, la mayoría de comentarios que hay discriminatorios hacia hombres tienen que ver con que sean gays, con que sean personas transexuales o porque son personas travestis, ¿verdad? Es todo un tema. Y en el caso de las mujeres es porque la mujer salió despeinada, porque de repente hacen alusión a sus características físicas, porque yo publiqué algo y yo no estoy dentro de los patrones de belleza estereotipados, ¿verdad? Entonces, ya sea por mi estatura, por mi peso, por mi condición social, etcétera, etcétera. Entonces, los comentarios discriminatorios hacia mujeres tienen que ver con esa parte. Y bueno, hay una espiral de violencia y odio, una respuesta a ataques que se utilizan también con el lenguaje violento. Creo que, digamos, que todos estos hallazgos, lo más importante es que efectivamente las conclusiones principales de los estudios es que en las redes sociales, digamos, cada vez ha ido más en aumento todos los comentarios que reproducen odio y ha ido más en aumento todo este tipo de violencia que nos bombardea a través de estas redes, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener, vuelvo a insistirles, con la inversión de tiempo que realizamos, porque cuando estamos viendo violencia, la compartimos, la comentamos, nos reímos de esa violencia, estamos siendo partícipes de esa reproducción. Y recordemos que lo que hablábamos en los primeros contenidos de la unidad didáctica es que la violencia se aprende, que el género es algo que se aprende, los roles de género se aprenden, el patriarcado es una enseñanza social, y las construcciones de las masculinidades se realizan de forma social también. Entonces, y de las feminidades también. Entonces, el construir patrones positivos con respecto a la feminidad y a la masculinidad, o construir patrones negativos con respecto a la masculinidad y la feminidad, es una responsabilidad que nos corresponde a todas las personas que estamos dentro de la sociedad. Que habemos personas que tenemos el privilegio de tener acceso a esta información, como ustedes en el curso, y poder ser conscientes de que está mal.
y de que la violencia no está bien, de que la desigualdad social no está bien y que tenemos que promover una cultura de paz para poder tener bienestar. Todas las personas queremos estar mejor, todas las personas queremos un bienestar colectivo y propio y queremos ser felices. Y efectivamente el bienestar no se logra de forma individual, se logra de forma colectiva porque somos seres sociales. Nos necesitamos unos de otros y unas de otras, todas las personas. No sé si en lo que se expuso hay alguna consulta, alguna duda, algo que no quedara claro, viendo estos contenidos que yo diga, ay, me quiero devolver a preguntar algo de la tarea. Uh-huh. Ok, bueno, siendo así, no sé si las compañeras docentes tienen alguna aclaración, algún comentario. No, Mari, de mi parte, bien agradecerle porque el contenido de esta unidad didáctica quedó muy clarito a partir de la exposición que nos hiciste. Más bien, muchas gracias. Gracias, Laura. Sí, bueno, siendo así, ¿verdad? Si ya no hay más comentarios, no hay dudas, yo me voy a quedar por acá un ratito, ¿verdad? Voy a dejar de grabar. Y bueno, agradecerles la participación, agradecer todas sus consultas, todas sus intervenciones, tanto de las compañeras profesoras como de las compañeras estudiantes, porque realmente de cada una de las preguntas aprendemos montones y podemos de una vez evacuar dudas que nos sirven para todos los grupos, ¿verdad? Recordar que si después de esto también surge alguna duda, por favor, nos la hacen llegar por medio de la plataforma. Hay dos formas de elevar dudas, de poner las consultas. Una puede ser enviando un mensajito, ¿verdad? Que a nosotras nos va a salir una notificación en el correo. Y otra es yéndose al foro de dudas que está en la sección de bienvenida, ¿verdad? Nosotras revisamos las dos. Nada más como solicitud, ¿verdad? Yo pensaría que es importante que si yo hago la consulta por un medio, no la haga por el otro, porque puede ser que eso nos genere confusión, que pensemos que no han leído la respuesta o que si no les respondamos dos veces o a veces yo le pongo, ok, ya esto se lo respondí en el correo, ¿verdad? Entonces, nada más recordar eso, que cualquier duda, por favor, nos escriban, no tengan ninguna inconveniencia, para eso estamos nosotras acá. Y espero que si hay alguna otra duda de la materia, también nos pueden preguntar. Y Marilu, ya tal vez importante recordarles que la fecha de la siguiente tutoría, ¿verdad? El muy importante. próximo 24 de julio, que igualmente en la sección de, en la parte de bienvenidas, ¿verdad? Que ahí tenemos los enlaces de todas las tutorías y también las grabaciones para quienes gusten también darles un repaso en caso de ser necesario y que recuerden que la siguiente es entonces el 24 de julio, ¿verdad? Para que puedan aprovechar el espacio. No solo para ver pues un poquito de materia, sino más bien para hacer las aclaraciones de las diferentes actividades que tenemos, entonces, para hacer ese recordatorio. Y en el caso particular, bueno, yo sé que el espacio fue ayer y tal vez lo podamos retomar en la siguiente tutoría, pero para recordarles que hay un espacio que se ha denominado como Te acompaño virtual, ¿verdad? Que, bueno, ayer, insisto, hubo una sesión, son de 7 a 8, la siguiente es el 13 de agosto, pero para promover ese espacio, porque no es equivalente a una tutoría, ¿verdad? Son espacios diferentes, tiene otro fin y ahí pues pueden... es un espacio más de acompañamiento académico que se ha dispuesto para este curso y que les pueden ayudar con diversos temas, ¿verdad?
Eran 3 sesiones las planificadas para este cuatrimestre, ya han habido 2, queda una el 13 de agosto, pero igual para que puedan ubicar en la sección de avisos, en la plataforma, ¿verdad? La información correspondiente, la fecha, el horario, el enlace, y que es adicional para que no lo confundan con la parte de tutoría, y entonces también instarlas para que puedan acompañarnos también el próximo 24 de julio, que esa ya sería la tutoría final de este cuatrimestre. Ujú. Perdón, es que como que perdí la conexión. Un momento. Yo creo que siendo así, ya estaríamos dando entonces por finalizada la sesión. Más bien, de verdad, muchísimas gracias por su participación y que tengan una bonita noche y un feliz descanso. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.